Capítulo. Una día. Más bien un año desde que transmigré o llegué, como se le llame, a este mundo. Déjame les cuento hasta la actualidad. En el primer día no tenía ni idea de qué me había pasado o por qué estaba en medio de un bosque. Recuerdo despertar con el sol filtrándose entre las hojas de árboles que nunca había visto antes, con colores más vibrantes de lo normal. El aire olía diferente, más dulce, como si estuviera impregnado de miel y flores silvestres. Mi teléfono estaba muerto, mi mochila contenía solo un sándwich medio aplastado y una botella de agua. El pánico me invadió cuando me di cuenta de que no había señales de carreteras, cables eléctricos ni el zumbido familiar de la civilización. Solo el canto de pájaros extraños y el susurro del viento entre las ramas. Estuve en los primeros días intentando sobrevivir en la naturaleza y, como persona moderna dependiendo de la tecnología, obviamente no sabía nada. Bueno, digamos lo básico que había visto en vídeos de supervivencia en YouTube. Intenté hacer fuego frotando palos como en las películas, pero después de horas de frustración y ampollas en las manos, terminé comiendo frutas crudas y durmiendo bajo un árbol enorme con raíces que parecían brazos protectores. La primera noche fue la peor. Cada crujido me hacía saltar, cada sombra parecía una criatura acechando. Extrañaba mi cama, mi ducha caliente, el sonido de mi alarma matutina. Extrañaba todo. Después de varios días de depender solo de frutas como manzanas silvestres, que por cierto sabían mucho más dulces que las del supermercado, y de lo que podía cazar como conejos y pájaros, mi cuerpo empezó a cambiar. Mis músculos se fortalecieron, mis manos se llenaron de callos, y mi piel se bronceó bajo el sol de este extraño mundo. Aprendí a identificar cuáles bayas eran comestibles y cuáles me dejaban con dolor de estómago por horas. Descubrí que las manzanas de estos árboles tenían un brillo especial, como si estuvieran ligeramente mágicas, y me daban más energía de la que debería. ¿Y como pájaros? Bueno, estaba cerca de un río que serpenteaba entre los árboles como una cinta de plata. Aprendí a pescar lanzando un palo afilado o tirando piedras si el pez estaba demasiado lejos. El río se convirtió en mi salvación. Aparte de poder bañarme y lavar la ropa para que no apestara, aunque el jabón era un lujo que ya no conocía, el agua era cristalina y dulce, sin necesidad de hervirla. Lo bueno fue que encontré una cueva no muy lejos de la orilla, oculta detrás de una cascada pequeña. Después de investigar cuidadosamente que no tuviera dueño, entré con una antorcha improvisada hecha de ramas y musgo seco, empecé a habitarla. No era lo mejor del mundo. El suelo era de tierra dura, las paredes goteaban cuando llovía, y el eco de mis propios pasos me recordaba constantemente que estaba solo. Pero algo es algo, y mientras le encontrara un uso, me servía. Con el tiempo, la convertí en mi hogar. Hice una cama con hojas secas y musgo, tallé estantes en la pared de piedra, y hasta creé un pequeño sistema de recolección de agua de lluvia. Era mi refugio, mi santuario en este mundo desconocido. En los siguientes días estuve con la misma rutina una y otra vez, y como persona moderna era muy frustrante. Bueno, más bien no estuvo solo en eso. Días después, uno que otro lobo aparecía de vez en cuando. La monotonía de mi vida de supervivencia se rompió cuando escuché el primer aullido a lo lejos, un sonido que heló mi sangre y me recordó que no estaba solo en este bosque. Obviamente,
Cuando lo vi me dio un vuelco al corazón al verlos por primera vez. Por suerte era solo uno. Por suerte, algo llamó su atención en un arbusto, se me olvidó, suerte. En vez de atacarme directamente, el lobo comenzó a olfatear y buscar algo cerca de un arbusto donde yo había dejado restos de carne de conejo el día anterior. El animal estaba concentrado, su hocico húmedo moviéndose frenéticamente mientras seguía el rastro. Su pelaje gris oscuro se mezclaba perfectamente con las sombras del bosque, y sus ojos amarillos brillaban con una inteligencia que me aterró. Era más grande que cualquier lobo que hubiera visto en documentales, casi del tamaño de un perro grande, pero con una presencia mucho más amenazante. En ese momento supe que tenía que aprovecharlo. Sabía que no tendría otra oportunidad así por un buen tiempo. Me acerqué con pasos pero muy lentos. En esos momentos no traía las chanclas para no hacer ruido y andaba de puntitas en cada paso, sintiendo las hojas secas y las pequeñas ramas crujiendo bajo mis pies descalzos. Cada crujido me hacía contener la respiración, esperando que el lobo no se diera cuenta de mi presencia. Mi corazón latía tan fuerte que juraba que el animal podía escucharlo desde donde estaba. El sudor frío recorría mi espalda a pesar del frescor del bosque. Ya cuando me faltaba, digamos que 2 metros para apuñalarlo con una nueva lanza 2-0, literalmente le amarré una piedra que me encontré por ahí. Cuando empezaba a machacar la puntita de la lanza de madera en la curva, cuando le pegué al suelo y no le di al palo, se quebró en varios cachos, y entre esos cachos quedó uno bien afilado para la lanza. Ya cuando me faltaba nada, el lobo empezó a levantar la cabeza, echó un vistazo de reojo para ver si seguía la carne ahí, y ya no había marcha atrás. Todo nada, pensé en ese momento, y me le lancé encima, insertando la lanza cerca del cuello. Pero para mi mala suerte, no lo mató de inmediato. El lobo me echó para atrás rápidamente con una fuerza sorprendente, y empezó a revolcarse dando vueltas de aquí para allá, haciendo ruido con sus aullidos de dolor y rabia. Justo cuando miraba el resultado, esperando que terminara su agonía, me llegó a la cabeza la palabra ruido. Mierda. Dije en voz alta, y salí corriendo justo por donde el arbusto había salido. Agarré un palo que era más grueso que mi brazo, o más bien un palo de béisbol pero uno enorme, y salí corriendo de vuelta para rematar al lobo y que se callara de inmediato, el cabrón. Cada aullido era como una alarma que alertaba a toda la manada de mi posición. Con las manos temblorosas pero decididas, levanté el palo pesado y con todas mis fuerzas lo estrellé contra el cráneo del animal 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente dejó de moverse. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por mi respiración agitada y el latido de mi corazón en mis oídos. Después de eso, corrí de vuelta a la cueva, dejé las armas improvisadas y volví corriendo al lugar. Tal vez no tuviera tanto tiempo. Si llegaba la manada, mañana terminaría convertido en excremento de lobo. Con esfuerzo y usando toda mi fuerza restante, me llevé como pude al lobo muerto, arrastrándolo por el bosque mientras miraba nerviosamente a mi alrededor, esperando ver ojos brillantes entre los árboles en cualquier momento. Ya cuando llegué a la cueva, era de tarde. El sol empezaba a ocultarse detrás de las montañas lejanas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que nunca había visto en mi mundo. El bosque se sumía en la penumbra, y cada sombra parecía esconder una amenaza.
Ya cuando estoy dentro de la cueva, a lo muy lejos se escuchan los aullidos de los demás lobos, cada vez más cercanos, cada vez más numerosos. Me senté en el suelo de tierra, con la espalda contra la pared fría de la cueva, y empecé a rezar antes de dormir a todos los dioses que conozco, Jesús y la Virgen María, para que no me pase nada. Por favor, que no me encuentren, murmuré entre dientes mientras las lágrimas de alivio y terror se mezclaban en mi rostro sucio. Después de comer un trozo de carne cruda del lobo, mi estómago gruñía de hambre después del esfuerzo, tapé y envolví la demás carne en hojas grandes de los árboles que encontré cerca del río, atándolas con enredaderas para que no se deshicieran. Me acosté en mi cama de hojas secas y musgo, cubriéndome con mi ropa rasgada, y cerré los ojos mientras los aullidos continuaban en la distancia, preguntándome si sobreviviría para ver otro amanecer en este mundo extraño y peligroso. Después de varios días tuve que apretarme el cinturón, no tenía cinturón cuando aparecí, así que eran solo 3 cuerdas hechas de fibras de árboles que amarré entre sí. La carne del lobo se había terminado hace tiempo, y las reservas que había guardado con tanto esfuerzo desaparecieron más rápido de lo que esperaba. Mi estómago gruñía constantemente, y podía sentir mis costillas más prominentes bajo mi piel. Había perdido peso, mucho peso, y mi ropa colgaba de mi cuerpo como si fuera de un fantasma. Cada mañana me miraba en el agua del río y apenas reconocía al hombre demacrado y barbudo que me devolvía la mirada. Estuve así por varios días, ya que después de matar al lobo creo que llegó la manada. Bueno, solo había visto 3. Uno en la mañana después de lo que pasó, a lo lejos entre los árboles, y los otros 2 después de 5 días, igual de lejanos pero observándome con esos ojos amarillos que me helaban la sangre. Obviamente, antes de llegar a la cueva había dispersado sangre por varias partes del bosque para despistarlos, y después de bañarme en el río había regresado a la cueva, siguiendo un camino diferente cada vez, tratando de no dejar rastro de mi olor. Era como jugar al escondite con depredadores que tenían un sentido del olfato 1000 veces mejor que el mío. Durante esos días estuve despierto, bueno, más bien no podía dormir, por varias razones. Razón número 1. Estar atento por si llegaban a la cueva. Si me encontraban, lucharía hasta la muerte para no dejárselo fácil. Había preparado trampas improvisadas a la entrada. Ramas afiladas clavadas en el suelo, piedras apiladas que podrían caer si alguien se acercaba demasiado. Razón número 2. Los bastardos empezaron a aullar toda la noche, y como se escuchaban a lo lejos, eran varios. Los aullidos eran como agujas clavándose en mi cerebro, recordándome que no estaba solo, que había algo ahí afuera esperando el momento perfecto para atacar. Cada noche me acostaba con mi lanza 2-0 al lado y el palo de béisbol gigante a mi alcance, listo para defenderme si era necesario. Pero dejando eso de lado, lo que me llamó la atención es que los lobos, cuando los vi los 3, eran mucho más pequeños que el primero que había matado. Eran chicos, digamos que del tamaño de un perro normal, antes de aparecer, los que te encuentras en la calle, los normales, pero estos eran un poco más pequeños en comparación con el primero. El lobo que maté era enorme, casi del tamaño de un lobo gigante de las películas de fantasía. Me pregunté si sería el alfa de la manada, o si tal vez era una especie diferente, algo único en este bosque extraño.
Quizás los lobos de este mundo tenían diferentes tamaños dependiendo de su edad o rango en la jerarquía. O quizás, solo quizás, ese primer lobo era especial de alguna manera. La idea me daba escalofríos. Después de 10 días, creo, porque se había llovido y se inundó la cueva. Le cayó agua a las marcas que había hecho en la pared con un palo afilado, y se borraron casi al instante. Si no cuento mal, antes eran 8 marcas y después de 2 días van 10. Había perdido la cuenta exacta del tiempo, y eso me aterraba más que los lobos. El tiempo se volvía borroso, cada día se fundía con el siguiente en una neblina de supervivencia y miedo. A veces me despertaba sin saber si era de día o de noche, si había dormido 1 hora o 12. La locura empezaba a acechar en los bordes de mi mente, susurrándome que quizás nunca había existido otro mundo, que quizás siempre había estado aquí, solo en este bosque eterno. Creo que ya se fueron, ya que no se escuchan en la noche y no veo ninguno a lo lejos en la curva del camino que uso para ir al río. El silencio es casi peor que los aullidos. Al menos cuando aullaban sabía que estaban ahí, que podía prepararme. Ahora el silencio es opresivo, denso, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Salgo de la cueva con más cautela que nunca, escaneando los árboles con ojos paranoicos, esperando ver un destello de pelaje gris en cualquier momento. Pero no hay nada. Solo el viento susurrando entre las hojas y el canto de pájaros que suenan demasiado alegres para un lugar que me ha tratado tan mal. Después de varios días de lo sucedido, ya me había recuperado físicamente, pero mentalmente seguía al límite. Después de pensarlo durante 2 días, o quizás 3, ya ni sabía, llegué a la conclusión de que por mi salud mental era hora de explorar más allá, o sea, salir de esta parte del bosque y explorar otras áreas. No podía seguir encerrado en este mismo lugar, rodeado de los mismos árboles, el mismo río, la misma cueva. La monotonía me estaba volviendo loco, y el miedo constante a los lobos había dejado una marca profunda en mi psique. Necesitaba, más bien me urgía, conocer a alguien o algo nuevo para mantener mi salud mental cuerda. La soledad era mi peor enemigo. Hablaba conmigo mismo constantemente, inventaba conversaciones con personas que ya no existían en mi vida, recordaba rostros de amigos y familiares que quizás nunca volvería a ver. Cada noche, antes de dormir, me preguntaba si aún existía mi mundo de origen, si alguien me estaría buscando, o si simplemente había desaparecido sin dejar rastro. La incertidumbre era tortuosa. Después de varios días de preparativos, intentando hacer una bolsa con cuero de los animales que había cazado, lo cual me llevó días enteros de trabajo frustrante, quién sabe cuántos ya que perdí la cuenta por completo, finalmente terminé algo que se parecía vagamente a una mochila. No era nada elegante. Pedazos de piel de conejo y de aquel lobo gigante cosidos con tendones que había secado al sol, atados con más cuerdas de fibras vegetales. Tenía un aspecto tosco y primitivo, pero era funcional. Podría llevar provisiones, herramientas y quizás algún tesoro que encontrara en mi viaje. Al día siguiente, salgo con la nueva bolsa colgando de mi espalda, pero antes voy a tomar agua del río. Ya una vez que tomo agua y por unos minutos veo mi reflejo en el río, veo mi aspecto de cómo es ahora y lo comparo con cómo era cuando llegué. Cuando llegué era una persona común y corriente con un físico promedio.
medía 1,75 metros, tenía una camisa azul de algodón, un short de color negro, y unas chanclas de color gris con rayas blancas en toda la orilla de abajo. Era un joven normal de 18 años, estudiante universitario, viviendo en una ciudad moderna, dependiendo de la tecnología para todo. Mi mayor preocupación era aprobar mis exámenes y qué iba a comer esa noche. Ahora, me veo en el reflejo del río y apenas me reconozco. Estoy un poco más musculoso, más definido, con brazos que antes eran flacos y ahora muestran líneas de músculo forjadas por la supervivencia diaria. La camisa azul se rompió hace tiempo, la razón ya no me acuerdo, pero fue para algo importante, quizás para hacer vendas o para reparar algo, y ahora ando con el pecho descubierto, cubierto de cicatrices pequeñas, arañazos y una capa de suciedad que nunca desaparece del todo. El short que antes era negro ahora está casi de color gris por la suciedad, el barro seco y probablemente manchas de sangre seca de las cacerías. Las chanclas desde hace tiempo se empezaron a desgastar hasta quedar inservibles, y tuve que improvisar poniéndoles cuero por dentro y afuera, agarrándolo con unas cuerdas que amarré cuidadosamente para que no se deshicieran con cada paso. Ahora que me veo detenidamente, no había notado que me había crecido barba. Se supone que la barba crece cuando tienes 25 o más, ¿no? Y bueno, tengo 18, se supone que estoy todavía joven, apenas entrando en la adultez. Pero aquí estoy, con una barba incipiente que cubre mi mandíbula y mejillas, áspera al tacto y llena de restos de comida y tierra. Dejando eso de lado, veo que me creció bastante el cabello, llegándome hasta el cuello, enmarañado y lleno de hojas secas y pequeñas ramitas que se han quedado atrapadas durante mis días en el bosque. Mi rostro está más delgado, más anguloso, con ojeras profundas que hablan de noches sin dormir y días de constante vigilancia. Después de verme por varios minutos más, reflexionando sobre los cambios físicos y mentales que no sabía que estaba experimentando, empiezo a recolectar frutas silvestres que conozco como seguras, manzanas pequeñas pero dulces, bayas azules que crecen en arbustos cerca del río, y las voy echando en la bolsa. Ya una vez hecho esto, agarro el grueso palo que uso como arma principal, lo amarro firmemente a mi espalda con una cuerda improvisada, y con una mano llevo la lanza, lista para cualquier amenaza que pueda surgir. Con toda la impaciencia del mundo, me voy de ese lugar que ha sido mi prisión y mi refugio durante tanto tiempo. Mis sentimientos son encontrados. Por un lado, siento una emoción renovada, la esperanza de encontrar algo nuevo, alguien con quien hablar, quizás incluso una forma de regresar a casa. Por otro lado, el miedo me corroe las entrañas. ¿Y si lo que encuentro es peor que los lobos? ¿Y si no hay nadie y solo encuentro más bosque infinito? ¿Y si me pierdo y nunca encuentro el camino de regreso a mi cueva? Pero ya no importa. La decisión está tomada. Con un último vistazo a la cueva que me salvó la vida tantas veces, me adentro en el bosque desconocido, siguiendo el curso del río hacia donde éste me lleve, solo esperando que no pase nada malo en el camino y que, por primera vez en mucho tiempo, encuentre algo que me dé esperanza en este mundo extraño y solitario.